¿Qué son las operaciones unitarias? Son la base de la industria química y de transformación de materiales y puede definirse como un área del proceso o un equipo donde se incorporan materiales, insumos o materias primas y ocurre una función determinada. Son actividades básicas que forman parte del proceso. Por ejemplo, la producción de pulpa o el descortezado en una fábrica de papel o la destilación en un proceso de elaboración de productos químicos. Clasificación de las operaciones unitarias. Cada operación unitaria tiene como objetivo el modificar las condiciones de una determinada cantidad de materia en forma más útil a nuestros fines. Este cambio puede hacerse principalmente por tres caminos: modificando su masa o composición, separación de fases, mezcla, etc., modificando el nivel o calidad de la energía que posee, enfriamiento, vaporización, aumento de presión, etc., o modificando sus condiciones de movimiento, aumentando o disminuyendo su velocidad o su dirección. Estos tres son los únicos cambios posibles que un cuerpo puede sufrir. De acuerdo con el criterio de cuál es la transferencia más relevante, las operaciones unitarias se clasifican en operaciones de transferencia de materia, operaciones de transferencia de energía, operaciones de transmisión simultánea de materia y energía y operaciones de transporte de cantidad de movimiento. ¿Qué es la destilación? Por destilación se entiende la separación de los componentes de una mezcla líquida por vaporización parcial de la misma, de tal manera que la composición del vapor obtenida sea distinta de la composición del líquido de partida, resultando distinta también la composición del líquido residual. La destilación es una de las operaciones básicas más importantes de la industria química y permite separar los componentes de una mezcla líquida al estado de sustancias puras. Para separar los componentes de una mezcla líquida por destilación es condición necesaria que la composición del vapor producido en la ebullición de la mezcla sea diferente de la composición del líquido de partida. Por ello, el conocimiento de las relaciones de equilibrio entre ambas fases es esencial para la resolución analítica de los problemas de destilación, y los aparatos en los que se lleva a cabo esta operación han de suministrar un íntimo contacto entre el vapor y el líquido para que en el límite entre ambas fases se alcancen las condiciones de equilibrio. Clasificación de la destilación. Destilación simple. La destilación simple se utiliza cuando la mezcla de productos líquidos a destilar contiene únicamente una sustancia volátil, o bien cuando ésta contiene más de una sustancia volátil, pero el punto de ebullición del líquido más volátil difiere del punto de ebullición de los otros componentes en al menos 80 grados centígrados. El resultado final es la destilación de un solo producto, ya sea porque en la mezcla inicial solo había un componente o porque en la mezcla inicial uno de los componentes era mucho más volátil que el resto. La destilación simple se subdivide en destilación simple a presión atmosférica. La destilación a presión atmosférica es aquella que se realiza a presión ambiental. Se utiliza fundamentalmente cuando la temperatura del punto de ebullición se encuentra por debajo de la temperatura de descomposición química del producto. Destilación simple a presión reducida. La destilación a presión reducida o al vacío consiste en disminuir la presión en el montaje de destilación con la finalidad de provocar una disminución del punto de ebullición del componente que se pretende destilar. Se utiliza fundamentalmente cuando el punto de ebullición del compuesto a destilar es superior a la temperatura de descomposición química del producto. Para llevar a cabo este tipo de destilación es necesario un sistema de vacío y un adaptador de vacío. Un ejemplo muy común de esta destilación y que hemos llevado a cabo en varias prácticas de laboratorio es utilizando un rotovapor. Destilación fraccionada. La destilación fraccionada se utiliza cuando la mezcla de productos líquidos que se pretende destilar contiene sustancias volátiles de diferentes puntos de ebullición con una diferencia entre ellos menor a 80 grados centígrados. Al calentar una mezcla de líquidos de diferentes presiones de vapor, el vapor se enriquece en el componente más volátil y esta propiedad se aprovecha para separar los diferentes compuestos líquidos mediante este tipo de destilación. El rasgo más característico de este tipo de destilación es que necesita una columna de fraccionamiento. La destilación fraccionada se puede realizar a presión atmosférica o a presión reducida, tal como se ha comentado para la destilación simple en las diapositivas anteriores. Destilación por arrastre de vapor. La destilación por arrastre de vapor posibilita la purificación o el aislamiento de compuestos de punto de ebullición elevado mediante una destilación a baja temperatura, siempre inferior a 100 grados centígrados. Es una técnica de destilación muy útil para sustancias de punto de ebullición muy superior a 100 grados centígrados,
y que descomponen antes o al alcanzar la temperatura de su punto de ebullición. La destilación por arrastre de vapor es una técnica de destilación que permite la separación de sustancias insolubles en agua y ligeramente volátiles de otros productos no volátiles. A la mezcla que contiene el producto que se pretende separar se le adiciona un exceso de agua y el conjunto se somete a destilación. En el matraz de destilación se recuperan los compuestos no volátiles y o solubles en agua caliente, y en el matraz colector se obtienen los compuestos volátiles e insolubles en agua. Finalmente, el aislamiento de los compuestos orgánicos recogidos en el matraz colector se realiza mediante una extracción. Fundamento teórico de la destilación por arrastre de vapor. En una mezcla formada por dos líquidos inmiscibles, llamémoslos A y B, la presión de vapor total a una temperatura determinada es igual a la suma de las presiones de vapor que tendrían a esa temperatura ambos componentes sin mezclar, es decir, que cada componente ejerce su propia presión de vapor independientemente del otro. PT es igual a PA más PB. La mezcla hervirá a aquella temperatura en la cual la presión de vapor total sea igual a la presión externa. Además, esta temperatura se mantiene constante durante toda la destilación y es inferior a la de la sustancia A y a la de la sustancia B. Destilación en horno de bolas. Consiste en un destilador de vacío sin volúmenes muertos que se utiliza para la separación entre líquidos o sólidos de bajo punto de fusión y sustancias poliméricas o aceites de elevado punto de ebullición. En función del volumen de las bolas escogidas, este sistema nos permite destilar desde pequeñas cantidades de producto de 50 a 100 miligramos hasta cantidades elevadas de hasta 10 a 15 gramos. Las partes de este aparato son: número 1. Horno. Es la fuente de calefacción en la cual se introduce el matraz de destilación. Se cierra con un diafragma que permite aislarlo del exterior sin impedir la rotación. 2. Matraz de destilación. Matraz esférico de boca esmerilada en el cual se introduce el líquido a destilar. Se une a la primera de las bolas que queda dentro del horno. 3. Bolas de destilación. Matraces esféricos con dos bocas esmeriladas opuestas. Algunas de estas bolas de destilación quedan dentro del horno y otras quedan afuera. Los vapores del líquido destilado pasan desde el matraz de destilación hasta la siguiente bola y así sucesivamente. El proceso de destilación finaliza cuando se produce la condensación del aceite en las bolas que permanecen fuera del horno y enfriadas exteriormente. 4. Varilla. Pieza de vidrio que conecta las bolas con el motor que provoca la rotación. 5. Motor de giro. Provoca el giro necesario para agilizar la destilación y evitar la proyección de líquido. 6. Llave de vacío. Permite conectar el sistema a una línea de vacío, en caso que sea necesario. Las aplicaciones típicas de destilación incluyen aplicaciones farmacéuticas de destilación. Ejemplos de estas aplicaciones son la recuperación de hexano, de MIBK, de la materia sólida y de mezclas de aceite. Recuperación del dimetilacetamida y concentración del residuo. Concentración de antibióticos con recuperación de metanol. Recuperación de butanol de los extractos de un caldo. Recuperación de acetato de etilo y o acetato de isopropílico. Concentraciones de isopropanol de la extracción de solventes. Las aplicaciones químicas de la destilación son: rectificación de mezclas de ácidos grasos, metiléster. Rectificación de caprolactama y glicerina. Rectificación con contracción de resina, cloroformo butanol. Separación de etanol-fenol de solventes impregnados. Y separación de ácidos grasos y mezclas de etilhexanol. Aplicaciones alimenticias de la destilación. Concentración de alcohol de la precipitación en la fabricación de pectina. Retiro del amoníaco de los eluidos de intercambio iónico. Reducción de alcohol en cervezas con la recuperación del alcohol. Recuperación de varios solventes de la micela. Aplicaciones ambientales de destilación. Recuperación de tricloroetileno de efluentes conteniendo látex. Eliminación y rectificación de amoníaco del abono líquido. Carbonato del propano en la fabricación de circuitos impresos. Recuperación del etanol acetona del efluente de la fabricación. Aplicaciones de destilación de alcohol. Purificación de alcohol sin procesar para la producción de alcohol neutral y de grado fino. Deshidratación o absolución del alcohol.
Fabricación de alcohol potable a partir de materias primas que contienen azúcar y almidón. Transformación posterior del alcohol en derivados de alcohol, tales como acetaldehído, ácido acético, etc. Combinaciones de líneas de alcohol incluidas en las plantas para la fabricación de la levadura del panadero, del gluten, de la glucosa, etc. Para explicar este fenómeno, se creó un método llamado McCabe-Thiele, el cual es un método matemático gráfico. Este se usa para determinar el número de platos teóricos necesarios para la separación de una mezcla binaria A y B. Este método emplea balance de materia con respecto a ciertas partes de la columna, produciendo líneas de operación y la curva de equilibrio Yx para el sistema. Se necesitan tener varias consideraciones. Primero, tiene como base que las composiciones de calor molar de vaporización para los compuestos de alimentación sean iguales. Así, por cada mol de líquido que se evapora, se condensa un mol de ese vapor. Segundo, los efectos del calor como los calores de disolución y la transferencia de calor hacia y desde la columna son despreciables. Y por tercer punto, este método ayuda a calcular las columnas de agotamiento y de enriquecimiento. Entonces, por lo tanto, la columna es perfectamente adiabática y la variación de las entalpías específicas de ambas fases es despreciable frente al calor del latente de vaporización. Sin embargo, este sistema presenta varias limitaciones, como solo es aplicable a mezclas binarias. Solo se puede ocupar un máximo de 25 etapas teóricas. Cuando las relaciones de reflujo son menores a 1, o sea, multiplicar una vez el reflujo mínimo. No es recomendable cuando hay diferencia de temperaturas importantes entre plato y plato y no nos da información directa sobre los requerimientos energéticos. Ahora les presentaremos la deducción de ecuaciones y balances para resolución de problemas de destilación. Primero debemos de presentar un sistema de destilación, el cual está representado por este diagrama, en el cual podemos identificar tres partes principales. La primera parte, en la parte central se encuentra el flujo de alimentación, la cual es una mezcla binaria y representada con la letra F. En la parte superior se muestra el flujo de destilado, que generalmente es el compuesto que queremos obtener, que está representado con la letra D. En la parte inferior están los llamados fondos, que contienen generalmente los desechos u otros productos. Está representado con la letra B o con la letra W. El sistema de destilación además presenta un sistema de reflujo, el cual es un líquido que se muestra con la letra L subíndice 0. Además presenta un número de platos, el cual puede variar según el equipo. Aquí se presentan las dos ecuaciones principales para un sistema de destilación. El inciso A presenta el balance general de materia global, lo cual presenta que el flujo de entrada es igual a la destilación más los fondos, y un balance de materia por componente, el cual es igual al flujo, es igual a la destilación más los fondos, el cual está multiplicado cada uno por su respectiva fracción de destilado. Conociendo esto anterior, se puede deducir las ecuaciones para cada parte del sistema. Primero hablaremos de la zona de rectificación. Se tiene un flujo de vapor que tiene una gran cantidad del compuesto más volátil, cloroformo. Este flujo llega a un condensador, del cual se genera una corriente que se divide en dos para el producto destilado y la otra para el reflujo que regresa al sistema. El balance de materia global se representa con la ecuación vapor de entrada es igual al líquido de reflujo más el destilado. Teniendo este balance general para la zona de rectificación, podemos hacer una ecuación para el compuesto de interés que es el cloroformo, en el cual multiplicamos cada flujo del balance por su respectiva fracción de cloroformo. Para el vapor se representa como la fracción de Y y para el líquido como la fracción de X. El subíndice N significa que contiene N cantidad de cloroformo y N-1 representa la cantidad perdida de cloroformo después del proceso de separación posterior a la condensación. Ahora solo pasaremos al término de B subíndice N, que es el lado derecho para tener una ecuación que nos modele la operación de la línea de rectificación. La cantidad de líquido que retorna al sistema con respecto al destilado se representa con la letra R. Para esto necesitamos saber el balance de materia para el condensador,
donde el vapor que entra al condensador es igual al líquido de reflujo más el destilado. Si dividimos esta ecuación entre V, se obtiene la ecuación A, y si dividimos entre D, se obtiene la ecuación B. Como se observa al sustituir la ecuación B en la ecuación A, se obtiene una ecuación que relaciona ambos flujos. Si cambiamos el valor de L entre V en la ecuación de la recta obtenida anteriormente, se obtiene una nueva ecuación que modela el reflujo. Y esto sería todo para la zona de rectificación. Sin embargo, también presenta una zona de fondos, que al igual que en la zona de rectificación, tiene un balance general. Sin embargo, ahora no entra vapor. Ahora a este sistema entra líquido representado por la letra L. Ln es igual a la cantidad de los fondos representada con la letra B o a veces con W. Sin embargo, hay casos en los que presenta un rehervidor para poder generar vapor que contenga restos de la sustancia más volátil para su destilación. De este balance se puede hacer un balance para cloroformo, que es el componente más volátil, dejando de esta ecuación la fracción de cloroformo, que es Yn+1, obtenemos una ecuación de la recta que nos modela la operación de los fondos para el compuesto de cloroformo. Problema de destilación 5-19. En una columna de rectificación en marcha continua, se trata una mezcla cloroformo-benceno de composición 0.55, fracción molar. Se desea obtener un producto destilado de composición 0.94 y un producto de colas de composición 0.08. Determínese, inciso A, el número mínimo de platos teóricos. Inciso B, la composición de líquido en el tercer plato, por el método de Lewis-Sorel, si la columna trabaja de tal modo que retornan 3 moles de reflujo por cada mol de destilado. E inciso C, el número de platos teóricos y la posición del plato de alimentación, por el método de McCabe-Thiele, si la alimentación entra en forma de vapor saturado y se emplea la relación de reflujo indicada en el inciso B. Primeramente, para este problema, se necesita tener un diagrama que represente tanto los flujos de entrada como los flujos de salida. F es la alimentación y se colocó una base de cálculo de 100 moles por hora. D es el flujo de destilado, el cual es una incógnita, al igual que el flujo de residuos W. El componente más volátil es el cloroformo. La fracción de molar de cloroformo en la entrada es de 0.55. La fracción de cloroformo molar en el destilado es de 0.94 y la fracción molar de cloroformo en los residuos es de 0.08. Entonces, con esto se tiene que para el balance general del sistema, 100 moles por hora es igual al flujo de destilado más el flujo de residuos. Este balance incluye tanto cloroformo como benceno. Con un balance para el cloroformo, se tiene que 55 moles por hora es igual a 0.94 multiplicado por destilado más 0.08 multiplicado por residuos. Con esto se obtiene un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, D y W. Por lo tanto, se utiliza un método de eliminación multiplicando la ecuación del balance general por menos 0.94 y así se elimina una de las incógnitas y se despeja el flujo de residuos W, con lo cual obtenemos que es de 45.3488 moles por hora. De aquí obtenemos la cantidad de cloroformo en los fondos. Esto es el flujo de residuos multiplicada por la fracción de molar de cloroformo y se obtiene que es de 3.6279 moles por hora. Con el balance general calculamos la cantidad de destilado, que es de 54.6512 moles por hora, y con esto calculamos la cantidad de cloroformo en el destilado, el flujo de destilado total multiplicado por su fracción molar de cloroformo, y es de 51.3721 moles por hora. Después de calcular los balances de materia de nuestro sistema compuesto de cloroformo y benceno, se va a asignar X1 y X2, los cuales esta presión se calculó a partir de Antoine. La gamma hace referencia al factor de actividad química en una concentración molar. Esto se tiene que corregir. A partir de esto se utiliza una función en Excel
que se llama, bueno, que se utiliza comúnmente Solv, y esta dará la temperatura para después despejar las composiciones Y de cada componente. Con los datos obtenidos en la tabla anterior, podemos construir nuestra curva de equilibrio. En el eje de las Y tenemos la temperatura y en el eje de las X nuestras fracciones mol, tanto del componente cloroformo como del componente benceno. Generalmente, esta curva también es utilizada por otros métodos para obtener el punto de rocío y el punto de burbuja, el cual no es este caso. Pero para este caso nuestra curva de equilibrio va a tener este comportamiento, el cual se muestra que en esta gráfica nuestra eje de la X va a tener la fracción mol del líquido, nuestra Y va a tener la fracción mol del gas. Posteriormente se va a trazar una línea que va a ser la línea de fracción mol del líquido, la cual está representada por la línea azul que se grafica X contra X. Posteriormente el problema nos da un dato que la fracción del destilado es 0.94, mientras que la fracción de los fondos es 0.08. Para nuestra fracción de alimentación es 0.55. Y para darle solución al inciso A, que dice que el número mínimo de platos teóricos, esto se referencia que no se va a graficar Q ni otra línea, simplemente se van a empezar a graficar los platos entre las dos líneas para obtener un total de 12 platos. Para la solución del inciso C, el número de platos teóricos y la posición de platos de la alimentación por el método de McCarthy, si la alimentación entra en forma de vapor saturado y se emplea la relación de reflujo. Esta relación de reflujo es del inciso B, que menciona que entran 3 moles de reflujo por cada uno de destilado. Entonces hace referencia que es el 75% más. Entonces, como Q es igual a 0 porque el vapor es saturado de alimentación, obtenemos que nuestra línea verde va a representar Q. Este va a estar al lado izquierdo. Posteriormente se trazará la línea que partirá de nuestro destilado hasta nuestra fracción molar del gas. Esta impactará en 0.22. Haciendo los cálculos para encontrar la B de operación, partiremos de la B que nuestra gráfica resultó 0.22. Despejamos y vamos a obtener que nuestra R mínima va a ser de 3.27. Calculando la R de operación, que esta se da por R de operación igual a N por R mínima, mientras que nuestra N está dado por el inciso B, que es 75%, entonces se multiplicará por 1.75 y nuestra R de operación dará 5.72. Volviendo a calcular, la B nos dará de 0.13, la cual solo se graficará hasta la Q, como se muestra en la gráfica. Nuestra nueva B va a llegar a 0.13, pero como impactará antes, se va a recortar hasta donde pase la línea verde, que en este es Q, mientras que la línea morada va a partir de nuestros fondos a nuestra línea Q. Se elimina la línea de alimentación que se trazó de destilado a la fracción del gas. Esto para obtener nuestro línea de operación. Posteriormente se graficará los platos, que son 16. Podemos concluir, en base al trabajo realizado, que las operaciones unitarias son de suma importancia para nuestra carrera, en este caso la ingeniería farmacéutica, ya que podemos diseñar
tanto un proceso como un equipo, conociendo los parámetros con los que queremos un producto determinado, y así obtener productos de grado farmacéutico, de grado químico, de grado alimenticio o incluso productos que no generen un gran impacto al medio ambiente. Para un problema de destilación como el que se presenta ahora, existen muchos métodos de solución, en especial métodos analíticos como el de McCabe-Thiele, el cual es un modelo matemático gráfico que nos ayuda a realizar un sistema de destilación. Como este es un modelo gráfico, se representa que nuestra alimentación es un vapor saturado, el cual hace referencia a que la entalpía de vaporización es igual a la entalpía de alimentación, haciendo Q 0. Por lo tanto, se tienen que hacer unas nuevas consideraciones que se investigaron. Sin embargo, como se presenta en este problema y en muchos otros, el método de McCabe-Thiele es un método en el cual considera muchas cosas como ideales y por lo tanto hay factores como el calor y otros factores que influyen dentro del sistema que no se toman en cuenta, pero que deben de estar, ya que en un sistema real no puede despreciarse todos estos aspectos. El objetivo de un ingeniero es tener distintas herramientas con las cuales solucionar problemas. En este caso, para los problemas de destilación, se tiene más de un método para resolverlos, pero nosotros debemos de discriminar y elegir el más adecuado dependiendo de la situación en la que se encuentre nuestro problema. Instituto Politécnico Nacional, la técnica al servicio de la patria.